el auge y la consolidación de la ciudad de Valencia como destino turístico en general. Valencia es una marca. Valencia es una marca potente en el exterior. Valencia es una marca turística importante. Valencia es una marca reconocida. Y en torno a la marca de Valencia es lo que tenemos que ir aumentando esas ofertas, estos servicios para que puedan venir los turistas de aquí. El mejor agosto que hemos tenido, la ocupación de agosto continúa en alza, absolutamente, aún incluido los periodos de crisis. Ha sido un verano excepcional, palabras textuales. Y aunque puede parecer que el crucero es antagónico al hotel, a la pernoctación, no. Todos se pueden ayudar a sí mismos, todo el mundo puede mejorar y crecer. Estamos todo el mundo muy contentos con los datos de turismo que tenemos en la ciudad y el incremento constante de las pernoctaciones en la ciudad de Valencia. He repetido con un mes de agosto que ha sido el mejor, como han dicho la propia Unión Hotelera, el mejor de los últimos años. Vamos, el día que además hoy se ha hecho público que ha sido el año mejor para el turismo de España, el mejor, un agosto absolutamente excepcional. Lo que sí es verdad es que por parte de este representante lo que ha dicho es que a lo mejor valía la pena dar una vuelta al modelo turístico. Pues muy bien, yo no me voy a negar a nada, pero no está en cuestión ni mucho menos el modelo turístico de Valencia, ni mucho menos en cuestión. El mercado manda y el mercado en general está descendiendo un poco, En nuestro caso, con palabras importantes de expertos, representantes de CLIA, en nuestro caso lo que hay es una reordenación muy clara, porque ha comentado, y aquí estamos todos para que nos pregunten, que la temporada alta de cruceros empieza ahora para Valencia. Y esto es tremendamente importante y veremos cómo suben de una manera clara la presencia de turistas, de cruceristas en nuestra ciudad a partir ya de este mes.